días y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe en este día lunes 21 de enero. Hoy vamos a hablar de la situación del sistema penitenciario y para ello nos acompaña el subcomisionado Marco Tulio Lima, director general de Centros Penales. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos de Gente B que nos sintonizan a esta hora. Bueno, entramos a un nuevo año, 2019. Quisiéramos que el director de Centros Penales pudiera darnos un panorama de cuáles han sido, pues, prácticamente los avances a este momento cuando se ha aplicado reformas a la ley penitenciaria, los elementos que han podido como fortalecer este sistema penitenciario, director. Sí, mira, yo pienso que los avances que hemos tenido durante el año 2018 y a principios del 2019, nosotros podemos hablar hoy en día que tenemos un sistema penitenciario fortalecido, es un sistema seguro, un sistema digno, un sistema productivo y un sistema moderno. Hemos logrado finalizar casi el 75 hasta el 80% de lo que es la reforma penitenciaria que estaba planteada en este quinquenio, en donde tuvo como centro pues la renovación de la infraestructura penitenciaria de El Salvador, construyendo centros modernos, centros dignos, centros seguros. Hemos logrado nosotros reducir el hacinamiento carcelario hasta un 135%, que es, nosotros lo tomamos en un 375% y lo hemos llevado hasta el 135%. Logramos a final de año hacer una operación bastante fuerte en donde trasladamos cerca de 2.500 privados de libertad de las Bartolinas de la PNC a centros penales, algo que parecía muy difícil, lo logramos hacer a finales del año 2018. Seguiremos trasladando hasta dejar las Bartolinas sin población que tenga que ver ya con un auto de detención provisional y una orden para que entre al sistema penitenciario. Asimismo, se ha renovado toda lo que es la tecnología de los centros. Ahora todos los centros del país cuentan con bloqueadores a las telecomunicaciones, cuentan con sistemas no intrusivos de registro como lo son los escáneres de cuerpo entero, los arcos de detección de metales y los escáneres de paquetes. Asimismo, cuentan con un sistema moderno de videovigilancia para mantener el monitoreo las 24 horas al día. El sistema penitenciario cuenta con un sistema de salas de audiencias virtuales, en donde es un apoyo muy fuerte al órgano judicial y a todo el proceso de juzgamiento del país. Asimismo, este sistema ha sido mejorado en los controles y por eso pues decimos que es un sistema penitenciario seguro. Hemos avanzado profundamente en lo que es la rehabilitación. Tenemos ya cerca de 28.000 privados de libertad incorporados a los programas de rehabilitación, principalmente el programa Yo Cambio, que es un modelo de gestión penitenciaria en El Salvador, ejemplo en Centroamérica y en América Latina. Asimismo, hemos creado un sistema de producción penitenciaria, las industrias penitenciarias, en donde ya contamos con una ley que sirve para la administración de las granjas, los talleres, etc. Este sistema productivo cuenta con una red de talleres de 91 talleres en todas las cárceles del país y estos tienen 27 especialidades. Contamos además también con un sistema novedoso de trabajo comunitario a través de los centros de detención menor, en donde el año 2018 se generaron cerca de 90.000 salidas a trabajar a la comunidad y se trabajaron más de 300 proyectos comunitarios de gran beneficio para las comunidades de escasos recursos. Director, cuando uno ve realmente el cambio del sistema penitenciario, porque es obvio, está presente, está latente, no solamente está en un papel, usted habla que es seguro, es digno, productivo, moderno, siempre hay elementos que contribuyen a que se dé este proceso. En el caso del sistema penitenciario,
¿Qué elementos le han contribuido a usted para poder fortalecerlo? ¿Dónde ha estado como ese apoyo, esa contribución? Además de, por supuesto, las reformas a la ley penitenciaria. Pero ¿qué es lo que ha podido contribuir a estos logros? Bueno, primero, lo que facilitó esto es la decisión gubernamental de implementar una reforma profunda al sistema penitenciario. El hecho de haber incorporado el tema de la rehabilitación y la atención a los privados de libertad en el Plan El Salvador Seguro como un componente esencial para poner control en las cárceles del país y generar un sistema de segundas oportunidades de trabajo y de educación. El hecho de que se le dedicó una inversión fuerte, que casi llega a los 100 millones de dólares a toda la reforma en infraestructura, equipamiento, programas, recurso humano. Todo esto es lo que vino a producir pues ese cambio radical del sistema. Nosotros pues lógicamente en el quinquenio anterior lo que se había avanzado era muy poco y en los quinquenios anteriores casi nada. Entonces esta es una reforma muy fuerte que queda en el sistema penitenciario, en donde hay enormes capacidades institucionales, hay mayor transparencia, hay programas debidamente formalizados con metodología, con técnica, con investigación, hay consejos criminológicos y equipos técnicos que tienen la conducción del tratamiento, de la rehabilitación del condenado, hay, digamos, protocolos de seguridad que se siguen en cada uno de los centros y no hay ingresos y salidas al antojo o a la arbitrariedad de una persona, sino parte del mismo sistema. Entonces, hay además todo un programa de oportunidades que los privados de libertad pueden tener y están desarrollando. Entonces, quizás lo que posibilitó eso es la decisión del presidente Salvador Sánchez Serén de invertir de manera decidida en el sistema penitenciario, convencido de que no solo es una obligación del Estado contribuir a la rehabilitación, sino convencido de que controlando el sistema penitenciario se lograban también controlar de alguna manera la incidencia del crimen en las calles y también mejorando el cumplimiento del respeto a los derechos humanos y la dignidad humana de las personas privadas de libertad. Cuando se decretaron las medidas permanentes, bueno, en aquel momento eran como medidas transitorias para poder controlar lo que se decía que desde las cárceles se propiciaba o se impulsaba el crimen. Las medidas permanentes fueron bastante discutidas, hubo una polémica de que se interrumpían las conexiones telefónicas, etcétera. Sin embargo, hay resultados a la fecha. ¿De qué manera estos esfuerzos realmente han podido como evitar que desde las cárceles se cometan crímenes, se cometan hechos delictivos? Sí, como le decía anteriormente, todas las capacidades técnicas, tecnológicas, de seguridad, protocolos que tiene el sistema actualmente, pues son como una de sus grandes fortalezas para evitar que la información de los cabecillas, de las estructuras, salga a las estructuras que están delinquiendo, en este caso en las comunidades, en las calles. Existe un esfuerzo permanente por estar bloqueando, ¿verdad?, esa posibilidad de salida de la información. También nosotros pensamos, ¿verdad?, que desde que se implementaron las medidas extraordinarias, que fueron necesarias, además fueron oportunas. Recordemos que en el 2015 la situación de violencia, de incidencia de homicidios, de extorsiones era altísima. Y había la necesidad de que el Estado en su conjunto reaccionara y así lo hizo. Por un lado la Asamblea Legislativa, por otro lado el gobierno, por otro lado, digamos, las instituciones, uniendo esos esfuerzos para controlar eso. Y es que era una necesidad porque la verdad es que las cárceles estaban a merced del crimen. Eran grupos que prácticamente eran sus cuarteles, en donde conducían el crimen en las calles. Entonces todo eso
vino Sus a centros de romperse. operación protegidos prácticamente. Era su puesto de mando, ¿verdad? Su centro de operación protegido, y pues se da ese punto de quiebre. Desde luego las medidas extraordinarias fueron acompañadas con otras acciones importantes que realiza la Policía Nacional Civil, que realiza la Fiscalía, que realiza el Ministerio de Justicia y Seguridad, es decir, no solo las medidas en sí. Entonces, luego después, cuando las medidas van a quedar derogadas, porque ya se les está terminando su finalización en su vigencia, pues se plantea la necesidad de hacer algunas reformas a la ley penitenciaria para que algunas de ellas queden de manera permanentes, porque se evaluaron que fueron eficaces. De la transitoriedad sí, a la permanencia. A la permanencia, ¿no? Porque se evaluaron que fueron eficaces, ¿verdad? Y que siguen siendo necesarias, como por ejemplo, el bloqueo a las señales de las telecomunicaciones. Ese es un elemento que debe de ser de manera permanente, ¿verdad? El tema de el control de una manera, digamos, efectiva de las personas que visitan un centro penitenciario. No puede ser así de manera flexible. Tienen que haber protocolos, tiene que haber seguridad, tiene que haber horarios, órdenes, tiene que haber, digamos, una separación entre el interno y su familia, pues, porque en ese contacto es que se producía el traslado de la información. Asimismo, las operaciones permanentes que se realizan para detectar las señales o para ordenar a la misma población penitenciaria, porque hoy en día las mismas reformas nos permiten a nosotros hacer movimientos de internos de un sector a otro, de un centro a otro, de un nivel de seguridad a un mayor nivel de seguridad o a un menor nivel de seguridad. Entonces es más dinámico, ¿verdad? Más flexible en cuanto a los movimientos que se realizan. Entonces, todas esas reformas fueron prácticamente necesarias para que el control que se venía trayendo, producto de las medidas extraordinarias, se mantuviera de manera permanente en el tiempo. Sobre el aumento de los crímenes que se ha visto en diferentes medios de comunicación, yo quisiera primero una aclaración, cuánto realmente ha habido de aumento, aunque obviamente la Policía Nacional Civil y soldados, digamos, de la Fuerza Armada han sido blanco de estos crímenes. El ministro Landaverde decía que esto se debía a que de alguna manera la efectividad de las medidas permanentes han provocado que estos poderes oscuros que quieren volver al pasado se reactiven, y sobre todo en este contexto electoral. Yo quisiera su análisis de esta situación y un mensaje como una autoridad operadora, digamos, del órgano, en este caso centros penales, le pudiéramos decir a la audiencia, porque en el ambiente incluso se ha estado en medios digitales diciendo que va a haber un toque de queda, que además es de parte de las pandillas, de parte de estos grupos criminales. Yo quisiera que diera una información adecuada y también cómo está este tema. Mire, primero quizás antes de contestar su pregunta, quisiera mandar un mensaje a todos los familiares que en estos últimos hechos han perdido a su ser querido, principalmente a héroes policiales, héroes de las Fuerzas Armadas que están pues combatiendo el crimen en las calles, en las comunidades, en las zonas rurales, y que hacen todo lo humanamente posible por llevarnos tranquilidad y seguridad en el país. Asimismo, como autoridad penitenciaria condeno enérgicamente estos ataques que se han estado realizando en estos días atrás. En cuanto al incremento de la violencia, yo le puedo decir que no se trata de un incremento así fuerte de homicidios, ¿verdad? Si usted revisa las estadísticas, en el 2018, hasta esta fecha, en el mes de enero, hubieron 213 homicidios. Hoy en el 2019 van 219, entonces el incremento son 6 homicidios más
que el año pasado. Entonces, pero el incremento de la violencia se ha sentido porque se ha centrado en el ataque premeditado, en el ataque cobarde, en el ataque, digamos, hacia lo que es nuestros policías, ¿verdad? Y desgraciadamente, pues, nos ocasionaron ya 9 bajas, ¿verdad?, que son muy sensibles en la institución, en el país, y eso pues ha tenido preocupado a la población, ¿verdad?, y a la institucionalidad. Quiero decirles de que... Y no es que no se sientan los otros homicidios, pero realmente si están atacando a quienes nos están llamados a protegernos, es como un tema de preocupación. Sí, creo que ese es lo que causa la alarma y lo que causa la preocupación, porque cuando ya atacan una institución, pues ya es otro criterio, ¿verdad?, es otro análisis. Entonces, sin embargo, pues desde los últimos ataques del día jueves, viernes para acá, las instituciones mantenemos un esfuerzo sistemático, coordinado, de acompañamiento, ¿verdad?, tanto a la Fuerza Armada, la Policía, la Fiscalía General de la República, la Dirección General de Centros Penales, ¿verdad?, en controlar pues esta amenaza. Y ustedes han visto la cantidad de operaciones que la institución ha realizado, ¿verdad?, la cantidad de capturas. Hay una cantidad considerable también de cabecillas que se han capturado vinculados a estos hechos. Es decir, la respuesta se está dando y se va a seguir dando, ¿verdad?, y se va a dar aún más coordinada y más efectiva. Entonces, el mensaje que le puedo dar a los ciudadanos es, en primer lugar, que hay que hacer un uso responsable de la información, y toda la información que se circula en las redes, no toda es una información válida y cierta, sino que hay mucha gente que se dedica a crear rumores y a crear mayor alarma de la que hay, ¿verdad? Sí hay una situación preocupante, sí han habido atentados a las unidades, sí han habido fallecidos, pero y la policía tiene presencia territorial permanente y ahora con mayor incremento porque tenemos casi el 100% de la fuerza en el terreno. Y eso pues lo que hace es mayor presencia policial. Entonces cualquier rumor como este que ha circulado de toque de queda, pues es un rumor que no es efectivo, es un rumor para generar mayor zozobra en la población. Entonces la población debe hacer un análisis muy objetivo, muy prudente y muy responsable, ¿verdad? Yo con esto no quiero decir que no existe una situación preocupante. Sí existe una preocupación, ¿verdad?, pero le estamos dando una respuesta concreta con toda la fuerza legal que tiene el Estado. Sí, tal vez la ciudadanía se ha dado cuenta que siempre en campañas electorales hay una situación de querer generar inestabilidad que tiene que ver, y bueno, incluso se podían ver en los matutinos de hoy, diferentes caricaturas donde está la mano de la violencia, la presión, porque hay un proceso electoral que debiera ocurrir en la forma más democrática, más normal, más tranquila. Sin embargo, como dice usted, director, el hecho de crear intranquilidad, de crear zozobra a la gente y el rumorcito. Entonces yo creo que es importante, hay las famosas noticias falsas que hoy le dicen las fake news, que todo el mundo está publicando cosas que no son. Entonces tal vez, como usted lo dice, atenerse a las fuentes oficiales. Sí. Fíjate que, bueno, continuando con este análisis, las medidas extraordinarias y las medidas permanentes y el control de las cárceles le arrebataron al crimen prácticamente la comodidad y el confort que tenían para cometer los crímenes, los delitos, las extorsiones, los homicidios. Eso desde luego pues es algo que incomoda a las estructuras criminales, al crimen organizado, porque no pueden cumplir sus planes de manera satisfactoria. Y eso lleva a una reacción. Las operaciones fuertes que se han realizado, ¿verdad?, al crimen organizado, a sus bienes, a sus capitales, a sus finanzas, a toda su capacidad logística que tenían, también es algo que
que incomoda. O sea, el hecho de tener mayor control dentro de las cárceles y mantenerlos en un régimen de seguridad, digamos, estricto, en donde no se les permite aquella flexibilidad o la facilidad que tenían antes, desde luego que incomoda. Entonces, generalmente en las épocas de elecciones están estos incrementos de la violencia en donde, digamos, los delincuentes buscan visibilizarse, hacerse sentir para llamar la atención, crear rebeldía y ver si pues ellos pueden incidir en eso. Yo pienso de que hay que tener fe, hay que tener prudencia. Todos los planes de seguridad están enfocados a el control territorial, el control de la situación, y no es que estemos, digamos, en una situación caótica. Sí, es una situación que amerita atención, pero no en ese nivel. Entonces, además estamos haciendo un esfuerzo muy coordinado, ¿verdad? La Fuerza Armada participa activamente en el apoyo a todos los planes de seguridad y no todo el ejército se ha utilizado, ¿verdad? Entonces, todavía estamos nosotros pues en ese nivel. Muy bien. Vamos a ir a la primera pausa. Al volver, queremos que el director nos cuente sobre una visita que hicieron autoridades de seguridad pública a la Asamblea Legislativa para ver cómo se incide también en frenar, en controlar los feminicidios, que son los crímenes de odio hacia las mujeres. Esto será al volver, no nos cambien. Nos acompaña el director de Centros Penales, el subcomisionado Marco Tulio Lima. Estamos hablando del resultado que han tenido estas medidas permanentes para controlar el crimen. Y decía antes de cerrar el bloque anterior que entendemos que las autoridades de seguridad visitaron 3 comisiones en la Asamblea Legislativa, que es la de Mujer e Igualdad de Género, la de Seguridad y Combate a la Narcoactividad y la de Justicia y Derechos Humanos, para ver estas medidas que ustedes están queriendo como implementar, por ejemplo, el uso de dispositivos electrónicos para reducir los feminicidios, que ya decía son crímenes de odio contra las mujeres. Quisiera que nos relatara en qué etapa se encuentra esto y qué es lo que están proponiendo. Sí. Esta tarde pues fuimos recibidos por una comisión compuesta por 3 comisiones para resolver 4 propuestas de reforma que se han establecido y se llevaron por parte del ministro el año pasado. Una era la reforma al artículo 7 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, en la cual se pedía que se incluyera el uso de dispositivos de vigilancia electrónica en casos de violencia en contra de las mujeres, en caso de violencia intrafamiliar, para volver más eficaces las medidas de protección que dictan en este caso los jueces. La otra propuesta fue una reforma a la misma ley especial de ley reguladora del uso de medios de vigilancia electrónica, para que incluya dentro de esa misma ley el uso de esos dispositivos en caso de violencia. Y la otra era en caso de, digamos, aquellas personas que están dentro del sistema penitenciario cumpliendo una condena, pero que tienen una enfermedad permanente, o una enfermedad terminal, o una enfermedad crónica, como el cáncer, como el VIH, la insuficiencia renal, la diabetes. Ahí vemos, en pantalla tenemos los dispositivos. Sí, ahí tenemos los dispositivos. Entonces, en esta tarde pues fuimos convocados. El tema principal fue el análisis que los diputados querían hacer y la información que se nos pedía para discutir acerca del uso
de dispositivos de vigilancia electrónica en caso de violencia contra las mujeres, principalmente prevenir el delito de feminicidio, que en el año 2018 entiendo que fueron cerca de 380 casos, si no me equivoco. Asimismo, esto se les explicó a los diputados el funcionamiento del centro de monitoreo de brazaletes que tiene la Dirección General, en donde a esta fecha pues, se han conectado de manera permanente cerca de 310 dispositivos que se mantienen georreferenciados. Asimismo, se les explicó las capacidades que tiene el sistema, ¿verdad? Que tiene una capacidad superior entre 10.000 y 15.000 dispositivos que pueden estar siendo georreferenciados. Se les explicó también que actualmente los dispositivos están en 11 departamentos del país, principalmente en Morazán, La Unión, San Miguel, Usulután, La Libertad y San Salvador, y que hemos sometido a estrés el sistema y tiene la capacidad. A ver, entonces, yo quisiera, le voy a interrumpir, director. Yo quisiera que, no logro entender cómo, porque estos dispositivos se ven, son visibles, están grandes, sí. Pero de qué manera una mujer que ya puso la denuncia, que dice, este señor me está maltratando, me está golpeando, me va a matar, ¿de qué manera se le protege con un dispositivo? ¿Cómo se hace para proteger a esta mujer en caso de que pueda haber... obviamente hay medidas cautelares, no permite el juez que esta persona violentadora se acerque a la mujer, pero ¿de qué manera con estos dispositivos se logra alertar? Bueno, mire, la instalación de un dispositivo puede funcionar de tres maneras. Primero, en el ámbito penal, cuando la persona ha sido capturada por un delito, ha sido llevada a una audiencia inicial y recibe una medida en el ámbito de la instrucción formal, pero que no es de prisión, sino es una medida alterna a la detención. Puede ser el arresto domiciliar, puede ser el monitoreo mediante un brazalete, y eso aplica para todos los delitos, incluyendo los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres. La otra es cuando la persona ha sido condenada y sale del sistema como un beneficio penitenciario. Y el otro que se está proponiendo es que en aquellos casos en donde ya una persona que tiene un ciclo de violencia y que está siendo, digamos, ya agredida en un nivel de violencia sexual, violencia psicológica, violencia física, todos los tipos de violencia, y ella acude al juez, el juez pone una medida de protección en donde tiene varias, digamos, alternativas. Por ejemplo, el juez puede ordenar la exclusión del agresor del hogar, ¿verdad? El juez puede ordenar que el agresor no se le acerque a menos de cierta distancia a la víctima. Y es decir, pero ¿cómo hacer más eficaz esa medida? Entonces, ahora es donde se ha propuesto que el agresor, ¿verdad?, en el ámbito de una decisión judicial, debe de someterse a un monitoreo. Es decir, además de que el juez le ordena no acercarse a la víctima, le coloca un dispositivo electrónico para monitorear que no se aproxime a la víctima. A la víctima también se le puede dar otro dispositivo móvil en el cual ella puede llamar a la policía y también georreferenciado, de tal manera de garantizar que en ese centro de monitoreo se pueda detectar cuando el agresor puede aproximarse a la víctima. El agresor no solo puede ser en el ámbito de la violencia intrafamiliar, porque el agresor puede ser también una expareja, un exnovio, un novio, un compañero de trabajo, un compañero de vida, depende, ¿verdad?, el nivel de violencia en contra de la mujer. Lo que sí es que fuimos recibidos por los diputados, quienes encontraron esta iniciativa de alto interés para prevenir la violencia contra las mujeres, para prevenir principalmente el feminicidio, porque es lamentable que varios de los casos de feminicidio que hubieron, ya algunas de las personas tenían un ciclo, un capítulo muy fuerte de violencia y que además tenían medidas de protección,
Pero lo que pasa es que la medida de protección no fue efectiva porque no había forma de controlar el momento en que el agresor se aproximaba al ámbito de protección de la víctima. Ahora, con este dispositivo, si esta ley es aprobada, esta reforma es aprobada, habrá mayor eficacia para controlar aquellas personas que pueden causar daño a una mujer, ¿verdad?, en el marco de la violencia en contra de las mujeres. De hecho, otro, digamos, herramienta tecnológica que no son dispositivos, pero que, por ejemplo, ayudaron para el caso de la periodista Carla Recinos. No, Carla Turcios. Carla Turcios, perdón. A localizar todo el trayecto que había hecho el agresor con ella, que la había llevado, que le había traído, y también los aparatos celulares y las cámaras de videovigilancia contribuyeron a esto, ¿verdad? Sí, el sistema de videovigilancia de la ciudad, ¿verdad?, que tiene el 911, pues ayudó mucho para detectar la ruta que había llevado, en este caso, el homicida, trasladando en este caso a la víctima. Y pues toda esa evidencia sirvió en el caso de investigación. En esto también, fíjate que nosotros les explicábamos a los diputados que además el hecho de tener georreferenciado y monitoreado esta medida de protección que un juez le impone a un agresor, también como esto deja huella, ¿verdad? Usted puede hacer un análisis de a dónde se mantuvo esta persona los últimos días, las últimas horas, y puede ver si el agresor realmente se encontró casualmente con la víctima o ha sido una vigilancia o un seguimiento o una persecución sistemática que él ha tenido con la víctima. Incluso ¿verdad? pueden advertir, ¿no? Incluso se le puede advertir, ¿verdad? Porque en esto se ha explicado, nosotros hemos propuesto que dentro de la orden de protección que el juez pone, él prohíbe que el agresor se aproxime a la casa, por ejemplo, al lugar de trabajo o al lugar donde la persona mantiene su permanencia. Entonces, el sistema va a detectar cuando esta persona vaya aproximándose a esa zona y se le va a advertir que no puede aproximarse allí. Y si continúa, pues habrá una reacción de la policía y se le va a prender y se le va a poner a la orden del juez que le dictó esa medida. Entonces, trascendería ya a cometer un delito. ¿Y de qué depende, director, que esta medida se pueda aplicar, que estos dispositivos se pongan a funcionar? ¿Cuál es el requerimiento? ¿Qué faltaría para que se eche a andar esta iniciativa? Bueno, que los diputados la discutan, la sometan a aprobación y se convierte en ley de la República. Nosotros tenemos... ¿Y cómo vieron hoy esa recepción? De muy buena, muy buena. Yo quiero decirles que todas las fracciones, las 3 comisiones, fueron muy proactivas. Algunas de ellas, como la de mujer y género, ya visitaron el centro de monitoreo. También la seguridad ya visitó el centro de monitoreo. Y hay un alto interés en proteger pues la integridad de las mujeres, ¿verdad? De reducir la violencia en contra de las mujeres, de prevenir estos casos trágicos de feminicidio. Entonces, creo que es un momento muy oportuno para que el país cuente con esta herramienta legal. Ya tenemos la herramienta tecnológica, tenemos este centro que es una herramienta para monitorear, en este caso, a personas condenadas o para monitorear a personas que han recibido un auto de detención provisional y le han puesto una medida alterna, ¿verdad? Ahora se pueden monitorear aquellas personas que son agresores, ¿verdad? O que son ofensores, ¿verdad? Porque no solo se da en el marco de la violencia intrafamiliar. Sí. Si lo vemos solo en ese marco nos quedaríamos cortos, porque hay todo tipo de violencia que la mujer puede sufrir, como usted muy mismo lo decía, en el trabajo, puede decir alguna persona, un acosador sexual, por ejemplo, sí, ¿verdad?, que ande generando este tipo de violencia. Y en el caso de las personas con alguna enfermedad crónica, digamos insuficiencia renal, que ya no van a significar, digamos, un riesgo potencial
para la sociedad. Ustedes están planteando también dar un seguimiento a través de un dispositivo electrónico. Esto reduciría también el hacinamiento en las cárceles. ¿Cómo han visto este proyecto? Sí, quiero decirles que esta solución nació para reducir el hacinamiento carcelario. Nosotros, juntamente con la reforma de la infraestructura a los sistemas y a las cárceles, pues logramos reducir hasta un 135%. Funciona mediante una orden del juez. En el caso de los enfermos, nosotros le hemos informado a los diputados que tenemos un aproximado de entre 2.800 y 3.000 personas enfermas, con enfermedades, digamos, crónicas, enfermedades permanentes, enfermedades degenerativas, en diferentes niveles de gravedad, ¿verdad? Digamos, hay cerca de 600 personas que tienen VIH, unas 150 personas que tienen cáncer, otra cantidad considerable que tiene insuficiencia renal, diabetes, hipertensión arterial. Hay diferentes tipos de enfermedades que son crónicas y que son permanentes porque necesitan una atención permanente, medicamentos permanentes. Nosotros, ante esa cantidad de enfermos y para contribuir a mejorar su salud, a mejorar la condición humana, habilitamos, más bien dicho, el Centro Preventivo de Cumplimiento de Penas, la Penitenciaria Occidental de Santa Ana. En Santa Ana, ¿verdad? Entonces, allí generamos condiciones para que esos enfermos estén sin hacinamiento, con mayor movilidad, con más capacidad médica, mejor atención, ¿verdad? Pero encontramos también que al analizar esta población, el 55% de ellos son adultos mayores, adultos mayores que andan entre los 60 y los 92 años. Entonces, al hacer el análisis de peligrosidad, se ha encontrado de que no constituyen un riesgo a la sociedad. Son personas que algunos de ellos, los más graves, no se pueden valer por sí mismos. Son personas que ya cumplieron 2/3 de pena, la media pena, ya pasaron los programas de tratamiento y pues, pero no llegan a los requisitos de la libertad condicional o la libertad condicional anticipada. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es que la persona salga a cumplir el resto de condena que le hace falta a su casa mediante el monitoreo de un brazalete. Así se ha hecho en otros países. Brasil tiene una muy buena experiencia en el tratamiento de enfermos con brazaletes, también Argentina, y que son los ejemplos que nosotros más cerca que hemos visto. Nosotros estamos proponiendo eso porque eso mejora, en primer lugar, la dignidad humana, permite que pues, los últimos años que le quedan de vida a una persona que tiene una enfermedad crónica, que además tiene edad avanzada, vaya pues a ser atendido por su familia. Esta es una cuestión también de humanismo, es una cuestión de mejorar los derechos humanos de las personas detenidas y por eso que hemos propuesto nosotros esa reforma. Yo entiendo que los diputados le dieron mayor prioridad al tema de la violencia contra las mujeres, pero quedaron comprometidos a seguir analizando también esa otra reforma propuesta. Muy bien. Vamos a ir al segundo corte. Al volver, por supuesto que vamos a hablar de este programa insigne, el programa Yo Cambio, y cómo se están dando las diferentes oportunidades de rehabilitación y de reinserción para la población que en este momento está privada de su libertad. Ya regresamos. Conversamos con el director de Centros Penales. Este día, director, como parte de las acciones de rehabilitación, de reinserción de las personas privadas de libertad, entendemos que se inició el año escolar también, porque hay privados de libertad que
que tienen la oportunidad de Sí. estudiar. Cuéntenos, ¿quiénes están en esta condición y estos centros educativos que existen en los centros penitenciarios? Sí, dentro del sistema penitenciario existe, digamos, un sistema educativo formal en donde hay una planta docente del Ministerio de Educación, hay centros escolares, hay recurso educativo, recurso didáctico, hay una población de estudiantes en donde cada año pues, se inscriben entre 9.000 y 9.500 estudiantes. El año pasado... No es poca cosa, casi 10.000. Casi 10.000. El año pasado cerca de 8.700 egresaron de su grado inmediato superior. Cada vez se inscriben esos. Entonces empezamos nosotros el año formal, ¿verdad?, en donde el componente educativo es parte del programa Yo Cambio, en donde una persona realiza trabajos en la mañana, estudia en la tarde o viceversa. Es obligación para que la persona esté participando en un programa de tratamiento, como el programa Yo Cambio, participe de manera privilegiada o de manera, digamos, como prerequisito en el estudio. Muy bien, porque es una manera de estudiar y trabajar. Sí. Los privados de libertad del Centro Penal Esperanza, que están bajo este programa Yo Cambio, realizaron trabajos de limpieza. Tengo aquí en mis apuntes que adecuaron pintura, mejoraron la Escuela República Federal de Alemania. Sí. Esto está en San Salvador. Quisiera presentar unas declaraciones que dijo el presidente de la Junta Directiva de esta comunidad a continuación. La comunidad, pues solicitamos a la escuela, hablamos con la directora para que se hiciera esto. Y qué mejor, y gracias a Dios que el programa Yo Cambio es el que nos ha echado la mano. Si una comunidad está organizada, puede solicitar ayuda de este programa. Y como les repito, es un magnífico programa, pues aquí lo estamos viendo, un programa que en una semana se ha echado a andar y está quedando pues precioso. Ya los niños cuando entren a clase ya van a encontrar su escuela ya diferente como la dejaron el año pasado. Bueno, era el señor José Atilio Artola, presidente de la directiva de la Colonia Panamá, pero también han trabajado las personas del programa Yo Cambio, entendemos que además de escuelas en hospitales. ¿Qué tan bueno es para estas personas privadas de libertad poder tener un trabajo en donde vean los cambios después de una intervención? Sí, el trabajo comunitario, el trabajo de utilidad pública es un componente del trabajo penitenciario que se desarrolla a través de las granjas penitenciarias, a través de los centros de detención menor, con personal de menor peligrosidad, personal que está en fase de confianza y en semilibertad. Esta gente está apoyando diferentes proyectos comunitarios en convenio con los alcaldes del país, con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, para atender diferentes obras de tipo comunitario. Quiero comentarle que el año pasado se intervinieron un promedio de más de 450 centros escolares del país, en donde se les hicieron obras de mitigación, obras de limpieza, mejoramiento de jardines, mejoramiento del sistema eléctrico, el sistema de baños, servicios sanitarios, pintura en general. Se repararon varias obras, algunas obras considerables, otras son pequeñas. Asimismo se le cambió el equipo, como en este caso los pupitres, casi 100.000 pupitres se repararon el año pasado y se repartieron en las diferentes escuelas. Esto pues intervinieron diferentes instituciones, en este caso el Ministerio de Educación, quien hizo la inversión más fuerte en los materiales, también el CEPA, CEL, Fundageo y varias instituciones que nos apoyaron con los recursos materiales para realizar este trabajo. Hoy seguimos con estos mismos programas de una manera ya permanente, que es un esfuerzo que realizan los internos mejorando su comunidad. Se han intervenido parques, áreas verdes,
se han intervenido pasajes, obras de mitigación, construcciones de muro. Quiero decirte que el día viernes estuve en Zacatecoluca, donde se hizo un recorrido. Ahí estamos construyendo 10 viviendas populares. El Viceministerio de Vivienda está poniendo los recursos materiales, la municipalidad puso el terreno y otros materiales también. Ahí estamos construyendo un centro cultural de la estación del tren, donde va a ser un centro de cultura de Zacatecoluca. También se está construyendo una escuela-taller para jóvenes que tiene la alcaldía de Zacatecoluca en un plan de prevención. Asimismo, fuimos a visitar la comunidad Los Almendros, en donde se introdujo agua potable. Digamos, ¿siempre en Zacatecoluca? Siempre en Zacatecoluca. Entonces, se han estado trabajando diferentes actividades de tipo comunitario. Con esto se han intervenido hospitales, estadios, se han hecho campañas de limpieza. Es decir, es un programa muy bonito porque permite, primero, estar en contacto con la comunidad. También permite que la comunidad conozca una población necesitada que amerita segundas oportunidades, pero que también cambie la visión en donde el condenado tiene derecho a una segunda oportunidad, a cambiar, y que la misma comunidad lo acepta. Y el condenado también tiene la oportunidad de sensibilizarse con la problemática social, con la problemática comunitaria, y eso pues le permite también sensibilizarse más en el cambio que ellos están desarrollando en sus programas de rehabilitación. Es un programa que es ganar-ganar. Y esto yo no sé cómo no se había hecho antes, porque realmente la ciudadanía, así, Vox Populi siempre decía, ay, que trabajen, solo se están manteniendo a las personas privadas de libertad en las cárceles, que hagan algo. Y ahora con este programa realmente se ve que ellos pueden también ser útiles a la sociedad. Me llama la atención lo que decía la persona que salió en las declaraciones de la directiva de la Colonia Panamá, que decía que bastaba con que una directiva o una comunidad organizada pudiera hacer solicitudes al programa. ¿De qué manera funciona esto? Bueno, nosotros las comunidades que hemos atendido, las hemos atendido por medio de los alcaldes, principalmente, con quienes tenemos convenios. También hemos hecho algunas actividades de una manera directa con algunas comunidades, no son tantas, pero se han atendido las solicitudes cuando hay, digamos, alguna institución altruista o alguna persona que invierte recursos y beneficia a esa comunidad, principalmente en las escuelas, ¿verdad? Con las embajadas también, han habido embajadas que han ayudado. En Sensuntepeque, por ejemplo, construimos una escuela completa, donde la embajada de Alemania dio los materiales, la comunidad puso el terreno y los privados de libertad pusieron la mano de obra. Era un centro escolar que, pues, eran champitas prácticamente, ahora tienen un centro escolar bonito los niños, ¿verdad? Casos como esos se están haciendo pues todos los días. Se mantiene un promedio de entre 60 y 65 obras intervenidas diariamente. ¿Van rotando el personal de los centros penitenciarios? Una jornada les toca a unos, otros a otras. ¿Hay alguna? No, cada centro tiene su área de influencia. Por ejemplo, el Centro de Detención Menor de Mariona, La Esperanza, que tiene cerca de 1.900 privados de libertad trabajando en esto, tienen prácticamente toda la zona central y la zona paracentral del país, ¿verdad? Digamos, la granja penitenciaria de Santa Ana y la granja penitenciaria de Salco tienen la zona occidental. El Centro de Detención Menor de Santa Ana también tiene parte de la zona occidental, y con la granja de Zacatecoluca se atiende la zona paracentral y la zona oriental. Entonces estamos por cuestiones de economía, de recursos, de control también, regionalizados. Muy bien. Director, yo le quisiera dejar el último minuto para que nuevamente se dirija a la audiencia de Gente Ve, un poco para dar tranquilidad con el tema de tanto rumor que está surgiendo y con el tema de los ataques a la seguridad pública.
Sí, mira, nosotros creemos de que es lamentable lo que está pasando, pero estamos tomando acción. Tenemos, digamos, un esfuerzo muy coordinado, todas las instituciones, la Fiscalía, la Policía, la Fuerza Armada, centros penales del Ministerio de Justicia, y se ha revertido esta situación. Entonces no hay que dejarse sorprender por rumores, ¿verdad? Estamos a la vuelta de un evento electoral importante para el país, en donde la ciudadanía tiene que decidir y tiene que emitir su sufragio y tiene que elegir las nuevas autoridades del país. Por lo tanto, pues es un evento importante que amerita toda la atención de la ciudadanía. No hay que dejarse sorprender, hay que tener fe, esperanza y ser valientes ante todo. Muy bien. Muchísimas gracias, director, por haber venido esta noche aquí a Gente Ve. Muchas gracias por invitarnos y feliz noche para todos los salvadoreños. Bueno, gracias por su sintonía. El día de mañana a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista, siempre aquí en Gente Ve Opiniones. Hasta el día de mañana.